Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a estar comenzando a trabajar la unidad 2, ¿sí? Que establece o trabaja, ¿no? El marco legal del trabajo en la Argentina, ¿sí? Esto será tema próximo de las futuras clases, ¿sí? Ya que vamos a trabajar el marco legal desde varios puntos, ¿sí? Hoy específicamente desde el derecho al trabajo y la legislación o normativa vigente que nos respaldan y nos guían en el cómo actuar sobre nuestro mundo laboral, ¿sí? Bien, comencemos, ¿no? El trabajo entonces constituye un derecho fundamental del ser humano, como estuvimos viendo en las anteriores clases, ¿sí? Desde el derecho, ¿sí? O las normativas o las legislaciones que se sancionan en el Estado y que regulan nuestra digamos, acción cotidiana dentro de la sociedad, serían nuestras normas y obligaciones, ¿sí? El Estado plantea ciertas reglas para regular los vínculos entre los involucrados en las relaciones laborales, ¿sí? Ya sea empleado, sindicatos, etcétera, ¿sí? O sea, simplemente, o en términos simples, el Estado es el árbitro entre estos involucrados, ¿sí? ¿Para qué? Para que las negociaciones o las normativas implementadas sean siempre justas, ¿sí? Bien, continuemos. En las últimas décadas, sí, específicamente entre el siglo XIX y el siglo XX, se ha ampliado la legislación sobre el trabajo, ¿sí? Gracias a las luchas de los movimientos obreros producidas en los siglos anteriores, ¿sí? Siglo XIX específicamente. Un ejemplo de estos movimientos obreros fue después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, como el movimiento obrero tomó conciencia de clase y comenzó a luchar por mejoras en las condiciones laborales, ¿sí? Así surge que el derecho del trabajo o derecho laboral, ¿sí? El cual reconoce que el trabajo es una actividad humana y no una mercancía, ¿sí? Bien, hasta acá vamos. Ahora, el marco legal que regula el derecho del trabajo en nuestro país es el siguiente. Por un lado tenemos la ley 20.744 del contrato de trabajo, ¿sí? Yo lo que hice en las siguientes diapositivas fue poner algún que otro texto, ¿sí? Sobre las leyes, pero en realidad es para que ustedes lo tengan, ¿sí? No vamos a leerlo todo, porque es un montón. Pero básicamente dentro del contrato de trabajo lo que se hace es definir qué se entiende por trabajo y de ahí escatimar y establecer ciertas condiciones o ciertos requisitos que deben haber en todos los contratos laborales, ¿sí? No sé, especificar cantidad de horas laborables, cuánta carga social va a tener, si responde o no a los requisitos para derivar aportes, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos los estatutos profesionales, y que son normas que regulan justamente una actividad o un sector determinado. Por ejemplo, tenemos el estatuto docente. Bueno, yo acá igual les puse otros estatutos, pero dentro de las escuelas también puede haber, dentro de un hospital, ¿sí? El estatuto es como una normativa, ¿sí? Del sector, que por ejemplo el sector de enfermería tiene un estatuto, la docencia tiene otro, los policías tienen otro, ¿sí? Son como normas internas que regulan cada profesión, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, que estos son los que se acuerdan entre los sindicatos y el empleador, por lo general. No sé, un ejemplo, Coca-Cola tiene un convenio colectivo con el sindicato, donde se establece que ciertos beneficios para los trabajadores afiliados, etcétera, 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 ¿sí? Son también intra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son entre los sindicatos y las empresas, y que son internos, ¿sí? Cada empresa tiene su propio convenio colectivo de trabajo, no es que hay uno general como por ejemplo el estatuto, ¿sí? Que regula la actividad por sector y no la actividad dentro de cada, no sé, hospital, cada escuela, etcétera, etcétera, ¿sí? Uno es más general y otro es más específico, así se entiende mejor. Bien, después tenemos la Constitución Nacional, ¿sí? En la cual va a haber 3 artículos que regulan el derecho laboral. El primero fue sancionado en 1853, que es el artículo 14, ¿sí? Que establece, bueno, por ejemplo, todos los habitantes de la nación gozarán de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comercial. También en 1949 y 1957, justamente gobiernos peronistas,
se reglamenta el derecho laboral, ¿sí? Y se crea el artículo 14 bis. Si bien muchos le adjudican al peronismo los grandes cambios en el derecho laboral, tenemos que ser también claros en que hay normativas o legislaciones que son de gobiernos anteriores, ¿sí? Más que nada desde Irigoyen, pero que no lograron concretarse, ¿sí? ¿Por qué se le adjudica al peronismo? Porque el peronismo logró modificar la Constitución, ¿sí? O sea, lo reglamentó en el marco legal más importante de nuestro país. Por eso se los adjudica, porque fue, digamos, entre comillas, una guerra ganada contra las grandes clases dirigentes que no querían establecer una normativa para el derecho laboral, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo 14 bis que se trabaja desde los representantes gremiales hasta las condiciones de trabajo, ¿sí? Las jornadas limitadas, los descansos y las vacaciones, la redistribución justa, el salario vital mínimo y móvil, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, y tenemos en 1994 el artículo 75, ¿sí? Donde, bueno, se establece lo de la justicia social, la productividad económica del Estado, ¿sí? Bueno, que el Estado debía garantizar y generar empleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, dentro de los tratados internacionales, sí, que regulan y nos protegen dentro de nuestro país, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sí, que básicamente, por ejemplo, no sé, en el artículo 23 habla de todas las personas tienen derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, etcétera, etcétera. En el artículo 24, por ejemplo, dice toda persona tiene derecho al descanso, a disfrutar de su tiempo libre. En el artículo 25, por ejemplo, trata el tema de la maternidad y la infancia. Y otro tratado internacional que nos beneficia y que nos regula también es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Bueno, acá es donde ya se habla, ¿no? del descanso, de las horas libres, de la seguridad y la higiene en el laburo, de, bueno, la remuneración que debe ser equitativa, ¿sí? Bueno, también asegura a las condiciones de las mujeres en el trabajo, eso es importante. Y bueno, ¿en qué convergen estas legislaciones, ¿sí? ¿O cuál es el punto en común de estos tratados internacionales y de nuestra normativa legal en el país? En 5 cuestiones todos tienen como un punto en común, ¿sí? Primero, el desarrollo y el crecimiento económico y social, ¿sí? El reconocimiento de las normativas del país, ¿qué quiere decir esto? Justamente está relacionado con las constituciones, ¿sí? Desde el Estado regularizar el derecho laboral, ¿sí? Bueno, mecanismos que los protejan, reitero nuevamente, las constituciones y los diferentes tratados internacionales, y democracia y Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de sancionar o legislar leyes que competan al mundo laboral, debemos o se debería, ¿sí? Consultar a las partes, ¿sí? O sea, al sector de empleados, al sector gremial y a los grandes empresarios, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sancionar legislaciones o leyes justas, ¿sí? Donde todas las partes sean consultadas y así lograr que un beneficio para todos, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final de la clase. Hoy fue una clase bastante teórica, ¿sí? Por eso utilicé el recurso visual, ¿sí? Porque al ver muchas leyes a veces se complica. Ahora los invito a tomar un apunte de la clase, de lo visto hoy, en sus carpetas. Sí, quiero comentarles también que estuve cambiando un poco el tema de las tareas, ¿sí? Vamos a empezar a hacer tareas más simples y de vez en cuando algún trabajo o alguna actividad un poquito más, no sé si la palabra es complicada, pero sí más de resolución, ¿sí? La idea es aliviarlos un poco, ¿sí? Y acompañarlos. Les pido por favor, en el caso de este tipo de actividades donde ustedes deben tomar registro en la carpeta, deberán hacerlo y la semana que viene, el miércoles que viene, deberán entregar, ¿sí? Un Word donde se vea una imagen, ¿sí? De su carpeta con las actividades copiadas, así yo puedo avisar y tener un registro de que tienen la carpeta al día, ¿sí? Bueno, les mando un saludo enorme, por favor cuídense mucho, espero estar viéndolos pronto, ¿sí? Bueno, y nada, tengan una buena semana y saludos.